Porque muchas veces cuando nosotros empezamos algo somos tan entusiastas, pero en el camino nos vamos desanimando poco a poco y vamos dejando tirado todos los proyectos, los anhelos, los sueños, los deseos, los propósitos que teníamos. Porque cuando una persona empieza su trabajo, empieza con tanto ánimo, con tanto entusiasmo, llega un momento en que hasta tienen que llamarle la atención porque ya su trabajo lo ha descuidado, o ya no quiere ir, no se levanta con las mismas ganas. Porque cuando una pareja de esposos recién casados salen del templo después de realizar de la boda, tan contentos, tan felices, y con los meses pareciera que el tedio, el aburrimiento, el desencanto les quitara como todas las ganas de seguir esforzándose y seguir luchando? Porque muchas veces empezamos un camino en el Señor, también lo empezamos entusiastas, especialmente cuando uno termina un retiro espiritual, que sale uno tan contento, bailando, gritando, danzando, llorando y haciendo miles de promesas, y a las 2 semanas, 3 semanas, un mes, ya el entusiasmo no está. Porque muchas de las cosas que nosotros vivimos, las vivimos sin convicciones, simplemente las vivimos desde la emoción. Entonces solamente permanece en el tiempo si la emoción permanece en el tiempo, pero como la emoción no permanece en el tiempo, entonces terminamos desencantados de todo. Y de todo es de todo. Y creo que en este caminar que nosotros también tenemos en el Señor, sería bueno como ponernos a pensar hasta dónde nosotros somos personas capaces de perseverar. Miren, de enero apenas van 2 días. Y me gustaría que nosotros evaluáramos los sentimientos del 31 de diciembre a los sentimientos del 2 de enero. Solamente 2 días, un día largo. A ver si siguen siendo los mismos. Y apenas han pasado 2 días. A ver si los deseos y el entusiasmo y todas las cosas bonitas que pensábamos que iban a pasar o que tendrían que pasar este fin de año y sobre las cuales construiríamos nuestra vida, a ver si es verdad que ya las empezamos. A ver si es cierto que desde el mismo momento en que se hizo el cambio de año civil, empezamos a ejecutar todo lo que nosotros decíamos, sí, este año va a ser un año diferente, va a ser distinto. O ya se nos acabó el entusiasmo porque como ya no son las mismas canciones, ahora las canciones son de otro tinte, de otro talante. Y miren que en este proceso de camino en el Señor, a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Y por eso Jesús, que conoce perfectamente nuestros estados anímicos y que sabe que nosotros somos muy volubles en nuestras decisiones, precisamente por nuestros estados anímicos, y que sabe que nuestros estados anímicos son los que nos hacen decir hoy sí y mañana no a lo mismo, y que nuestros estados anímicos son los que nos hacen a nosotros cambiar de parecer. Por eso Jesús en algún momento dice en el Evangelio que solamente los que perseveren hasta el final alcanzará la salvación. Y Jesús habla de perseverancia. Jesús no habla simplemente de los que inician el camino. Jesús habla de los que perseveren en el camino. Si algo que usted empieza, es capaz de acabarlo, es capaz de terminarlo, es capaz de llevarlo hasta su final. Yo recuerdo siempre el testimonio de un expastor evangélico, leyendo una vez un libro, que finalmente, después de muchos años de predicar la palabra de Dios con entusiasmo, como los pastores lo suelen hacer, este hombre terminó convirtiéndose en ateo. Y entonces le preguntaban qué era lo que más extrañaba de su época de pastor en una entrevista. Y él decía con nostalgia que lo que más extrañaba era la confianza que en aquella época tenía en Jesús y su amor a Jesús, que en ese momento de su presente ya no la tenía, ni confiaba, ni amaba a Jesús. Le quedaba simplemente la nostalgia de ese pasado, de cuando predicaba el nombre de Jesús. Por eso es importante que nosotros
No demos por sentado nada, no creamos que ya las cosas están hechas, no creamos de que porque hoy creemos en el Señor y amamos al Señor, eso va a ser siempre así, que ya nadie nos va a sacar del camino, que ya nadie nos va a hacer cambiar de parecer. Tengan mucho cuidado con eso, no se vayan a llenar de soberbia, de su propia fe y de su propio amor al Señor. Porque puede pasar que un día cualquiera ustedes terminen por una situación compleja, por un estado anímico, por una crisis, renegando de Dios. Porque a veces hay días en que uno se levanta diciendo, yo soy capaz de dar mi vida por el Señor, como lo dijo Pedro a Jesús. Yo por ti soy capaz de hacer lo que sea. Lo dijo un día en que su estado de ánimo estaba así bien alto, estaba bien entusiasta, estaba así bien positivo. Y Jesús le dijo, lo que tú estás diciendo no es verdad, porque va a llegar un momento en que tú, por miedo, tú me vas a negar. Y Pedro estaba convencido de que eso no iba a pasar, y Jesús estaba convencido de que sí iba a pasar. Hay gente que piensa que porque está haciendo camino en el Señor, nunca lo van a abandonar. Ojalá fuera así. No podemos actuar con soberbia, pensando de que eso será siempre así. Hay que tener la humildad suficiente de pedirle a Dios que nos permita ser perseverantes. Señor, que yo no vaya a claudicar en el camino, pero te necesito de tu gracia. Y eso no es una cosa que solamente haya sido, o que sea solamente ahora. Eso es un asunto que ha sido siempre así. Miren, cuando los apóstoles de Jesús empezaron a predicar el Evangelio, las conversiones empezaron a darse de manera multitudinaria. La gente se convertía en masa. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que después que los apóstoles predicaban, la comunidad iba creciendo en número. Y dice los Hechos de los Apóstoles, aquel día se convirtieron unos 100, y después dice más adelante, aquel día se convirtieron unos 500, y después dice más adelante, aquel día se convirtieron unos 5,000 y se hicieron bautizar. Si ven ustedes la manera matemática como iba creciendo la conversión y los bautizos. Pero ustedes creen que todos los que se convertían y se bautizaban perseveraban en el camino. No. Mucha gente de esta empezó a cuestionar en el camino su fe. Claro, un día escucharon una predicación que les movió el corazón, se llenaron de entusiasmo, yo me quiero bautizar, se hacían bautizar, pero cuando siguieron en el transcurso de la vida y se daban cuenta de que la vida está llena de dificultades, cuando eran tocados y tentados por esas dificultades, decían, no, esto no vale la pena seguir perseverando en esto, y abandonaban el camino. Perseverar es una gracia de Dios. Abandonar el camino es muy fácil. Es muy fácil dejar tirado el matrimonio. Es muy fácil dejar tirado el sacerdocio, como muchos curas lo han dejado. Uno se casa creyendo que es para siempre, de hecho promete que es para siempre, pero en el camino uno muestra que no. Nosotros nos ordenamos sacerdotes prometiendo que vamos a ser fieles a Dios por siempre, y en el camino también uno muestra que no. Porque permanecer en el camino no depende solamente de nuestro buen deseo, de nuestro buen propósito. Como no depende de su buen propósito que usted quiera vivir fidelidad y vivir casado para siempre hasta que la muerte nos separe, no depende de que usted tenga buenos propósitos o buena voluntad. No confíe de esa manera extrema en su voluntad, creyendo con que basta con que yo tenga ganas, basta con que yo lo desee. No, hermano, uno no puede ser soberbio de sus propias decisiones, pensando de que ya tomé hoy una decisión y a mí nadie me va a hacer cambiar de parecer. Hay que vivir agarrado del Señor. Y miren ustedes cómo desde la época de los apóstoles mismos, la gente que creía en Jesús, que empezó a creer en Jesús, empezó a tergiversar también las enseñanzas de los apóstoles, y ya empezaron a creer de Jesús cosas que no son las de Jesús. Porque los apóstoles, ¿qué predicaban?
que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador. El Hijo de Dios, el Salvador. Cuando la gente se bautizaba con la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador. Pero llegaba un momento en que la gente negaba las dos cosas. No es el Hijo de Dios y no es el Salvador. Imagínense, empezar uno creyendo algo y en el camino negarlo. Y ya los apóstoles tuvieron experiencia de eso. Los apóstoles fueron testigos de la gente que empezaba a negar la divinidad de Cristo y la salvación de Cristo. Por eso la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2, Juan escribe esto: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ya había gente que negaba que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero no era gente de fuera, era gente de dentro, era gente bautizada. Porque que lo niegue un judío, vaya y venga, los judíos no están obligados a creer que Jesús es el Cristo. Que lo niegue un musulmán, vaya y venga. Los musulmanes no creen que Jesús es el Cristo, pero porque ellos son musulmanes. Pero que un cristiano, un bautizado, niegue que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador, eso no tiene ninguna presentación. Y ya desde la época de los apóstoles, ya Juan era testigo de cómo había gente que negaba que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso pregunta en su carta: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y sigue diciendo: el que niega al Hijo, niega al Padre. Porque uno puede pretender seguir siendo creyente y negar que Jesús es el Hijo de Dios. Y San Juan dice: no, Señor. El que niega a Jesús, niega a su Padre. Dejó de ser un creyente de verdad. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Pero el que confiesa al Hijo, posee al Padre. Y entonces le dice a sus lectores: todo lo que ustedes han oído desde el principio, que nosotros les hemos enseñado, queremos que permanezca siempre en ustedes. Acuérdense de lo que les enseñamos. ¿De dónde están sacando tantas ideas raras? ¿De dónde están sacando herejías? ¿De dónde están sacando que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, nosotros, la predicación que les hicimos, la conversión a las que los llevamos, el bautizo que ustedes recibieron, ¿para qué les ha servido? Imagínense, uno hoy aceptar algo y mañana decir: no, ya eso no es verdad. Uno hoy confesar, como este pastor del que les cuento, miren, y cuando vi la entrevista tenía el rostro realmente muy triste, porque no era un hombre que negara simplemente a Jesús o que confesara su ateísmo lleno de soberbia y como de engreimiento: es que yo soy ateo. No, al hombre se notaba la tristeza de saber que en ese momento su corazón no le daba para la fe. Y recordaba con nostalgia, decía: recuerdo con mucha nostalgia cuando yo amaba a Jesús y yo creía que Jesús es el Hijo de Dios. Ya hoy no lo creo, mi corazón no da para eso, mi cabeza no me da para eso. Y por eso vale la pena que uno siempre esté cuidadoso con su fe. Uno tiene que ser muy delicado y muy cuidadoso con su fe. Cultivarla, tratarla con cariño, fomentarla y, como les dije ahora, pedir al Señor con humildad que nos permita permanecer perseverantes hasta el final. Que no terminemos convirtiéndonos en herejes, que no terminemos negando cosas que son
esenciales en nuestra fe, sustanciales en nuestra fe. Porque hoy hay mucha gente que niega que Jesús es el Hijo de Dios. Y los hay hoy. Y se llaman a sí mismos cristianos. ¿Cómo llama el apóstol San Juan a estas personas que niegan que Jesús es el Cristo? ¿Cómo los llama? Aquí dice, los llama anticristo. Y la gente pensando que el anticristo es el hijo de Satanás. No, señor. San Juan dice que anticristo es todo el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo. Así que todos los que por ahí andan fungiendo de cristianos, de creyentes, y que dicen que sí creen en Dios, pero que niegan que Jesús es el Hijo de Dios, ese es un anticristo. Lo dice la Sagrada Escritura. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo. Todo el que niega al Hijo no posee al Padre, pero el que confiesa al Hijo posee también al Padre. Por eso ustedes, los que nos han oído a nosotros desde el principio, queremos que permanezca siempre en ustedes. Porque si permanecen ustedes lo que han oído que nosotros les hemos enseñado, ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto respecto a los que tratan de engañarlos. Porque hay gente que viene a predicarnos para engañarnos. Y usted tiene que aprender a identificar. Porque el hecho de que uno tenga en la boca el nombre de Dios no significa que uno está enseñando la verdad. El demonio también es capaz de tener en la boca el nombre de Dios. Y recuerden que el demonio habló con las Escrituras, no para enseñar, sino para engañar. Y lo hizo con Jesús. Le pronunciaba las Escrituras, le citaba las Escrituras, se sabía de memoria las Escrituras, le recitaba textos bíblicos, pero no pretendía enseñar la verdad. Lo único que quería era engañar. Lo que significa que todo anticristo también es capaz de coger las Escrituras para retorcer la verdad y llevarnos a la mentira. Y ahí es donde necesitamos discernimiento. Por eso les insisto que ojalá este 2025 también tenga como propósito cultivar nuestra fe, tratar con delicadeza nuestra fe, profundizar en nuestra fe para poder perseverar hasta el final. Que uno muera como un creyente y no como un renegado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.